Saber quiénes somos es una pregunta que nos acompaña toda la vida. El entorno, la educación y los afectos nos van marcando el camino, pero a veces lo obvio, lo que para la mayoría es evidente, no se ajusta a lo que sentimos. A los 2 años distinguimos el sexo de quienes nos rodean. Diferenciamos bien el tacto de una madre o la voz grave de un padre. A los 4 nos identificamos claramente con uno de ellos. Desde la infancia sentimos como hombres o mujeres. Yo no entendía porque para mí había muñecas que siguen estando nuevas y sin tocar, porque lo cierto es que hasta hace muy poco aún las guardaba sin estrenar. Y sin embargo, cuando llegaban los reyes de mi hermano, yo tenía que desmontarle todos los coches, tenía que ver cómo funcionaban, tenía que volvérselos a dar, y jugaba con lo suyo, evidentemente. Y es desde la más tierna infancia cuando aprendes a ocultar todo aquello que te delata que tu mundo es totalmente femenino, que no se corresponde con el rol que te quieren asignar, y a partir de ahí, bueno, pues estás peleada con tu cuerpo, con el mundo, con todo. En el momento que me salió los vellos en las piernas, pues yo me he muerto de vergüenza, porque en el momento que vi que me salía el vello en la barbilla y aquí, o sea, en la parte facial, no sabía cómo hacerlo. Yo me sacaba cada pelo con pinza. Imagínense, era un martirio vivir todo el día sacándome con pinza, porque no era coherente a lo que yo pensaba y a lo que yo sentía. Son personas atrapadas en un cuerpo en el que no se reconocen. Nacieron con un sexo anatómico, pero se identifican con el contrario. No se sabe el porqué de la transexualidad, pero ya nadie se atreve a hablar de un capricho. Las últimas investigaciones apuntan hacia un origen biológico. Todo el organismo está sexualizado, desde la piel hasta los pulmones o el cerebro. La sexualización del organismo es completa y total, es decir, hacia macho o hacia hembra, hacia hombre o hacia mujer. Se sexualiza los huesos, los músculos, los órganos y también el cerebro. Y el cerebro es el que controla la conducta. Entonces se sexualiza y se convierte en un cerebro que es dimorfo, es decir, porque se diferencia entre el macho y la hembra, entre el hombre y la mujer, en alguna serie de sus zonas que generalmente son las que están relacionadas con la reproducción y con la sexualidad. En origen, nuestro organismo es bisexual. Tras la fecundación, en los primeros 40 días, las estructuras sexuales del embrión son las mismas. Es a partir de la 6ª semana cuando los órganos sexuales se diferencian, y será en el primer trimestre del embarazo cuando las hormonas masculinas o femeninas producirán efectos irreversibles en el cerebro del feto. La pregunta del millón es ¿por qué existe el dimorfismo sexual? ¿Por qué se diferencian los hombres y las mujeres? ¿Por qué esto puede cambiar en una dirección? Una persona que genéticamente se ha desarrollado como hombre, resulta que lo que se siente es mujer, o viceversa. Esa es la pregunta. Estoy segura de que es algo innato. Yo recuerdo una anécdota que mi madre me llevó al médico porque comía poco y le comentó que yo le había dicho que me sentía niña y quería ser una niña, y ella se lo consultó al médico y dijo que era algo que le había llamado mucho la atención. Yo no sabía qué era eso de llamar la atención, me imaginaba como unas voces o algo así. Y el médico no supo qué decir y durante una temporada me mandaron inyecciones. Pues yo me depilaba, tenía una imagen ambigua, ¿no? Si no puedes realizarte en el pilar de tu identidad, todo se desmorona. Sayi nació hombre y durante años el silencio fue su cómplice. Temía que la marginaran. Para sus padres tampoco fue fácil. Hasta el momento no hay tratamiento ni psicológico ni psiquiátrico
que consiga erradicar el sufrimiento que padecen. Es en la adolescencia, coincidiendo con los cambios corporales. En la adolescencia es cuando, pues, en los casos que se sienten hombres, es cuando les crece el pecho, cuando les viene la menstruación, realmente lo viven como un gran drama, ¿eh? Y los que son hombres anatómicos y se sienten mujer, pues el desarrollo de la barba, la voz, el cambio de la voz, para ellos es algo muy aversivo y muy duro. Y habitualmente es en esa época cuando empiezan a intentar hacer cambios para que esto no ocurra. Hace años que abandonó Extremadura para buscar su identidad en Barcelona. Estudió Bellas Artes, se especializó en diseño y le gusta refugiarse en una de sus grandes pasiones, el cine de terror. Hace solo unos meses decidió pasar por el quirófano. Se realizó una vaginoplastia. Transformó sus genitales masculinos en otros que asemejan a los de una mujer. Es una paciente con un trastorno de identidad de género y que está siguiendo una serie de tratamientos hormonales para cambiar su aspecto físico. Ha tomado hormonas durante años, lleva años tomando hormonas masculinas y de hecho de aspecto físico externo es un varón. Se ha hecho ya una mastectomía bilateral de manera que no tiene pechos. Y dentro de este proceso, como digo, dura años. Una de las últimas fases, aún no la última, es la extirpación de la matriz y de los ovarios. Esta es una de las últimas operaciones de cambio de sexo que se ha llevado a cabo en nuestro país. Ha sido en la sanidad pública, en la unidad de identidad de género del Hospital Clínic de Barcelona. Pero no todos los transexuales llegan hasta aquí. Primero es imprescindible un diagnóstico psiquiátrico, ya que estas intervenciones son irreversibles. La persona que es transexual, su cerebro está desarrollado perfectamente, ¿eh? No es un cerebro que tenga alguna patología, es un cerebro sano. Lo que pasa que no es acorde con su cuerpo, es decir, el cuerpo se desarrolla anatómicamente hacia varón y el cerebro se diferencia hacia mujer o a la inversa. Entonces, la investigación actualmente está orientada a buscar las bases biológicas. Las unidades de identidad de género ofrecen desde hace más de 10 años asistencia integral a estas personas. Comienzan con un tratamiento hormonal que durará toda la vida. La voz ha cambiado mucho. ¿Es evidente? Sí, sí. Y bueno, algún que otro pelillo sale por ahí. Pero por lo demás, no sé, de carácter y eso sigo igual. Estoy un poco más seguro de las cosas, pero en general sigo igual. O sea, ¿tú dirías que las hormonas te han dado seguridad? Sí, claro. Sí, porque quieras o no, ya ves que es un paso más y ya te vas sintiendo más como quieres ser tú y la gente también se da cuenta y, no sé, ayuda bastante. Terapias de grupo en las que los que han comenzado a hormonarse escuchan a los que ya han pasado por el quirófano. Yara borró de su cuerpo todo rastro masculino el pasado mes de noviembre. Es toda una incógnita hasta que el día lunes te bajan al quirófano a las 3 de la tarde y esto es como decir que ya pase y pasa esto y luego te sacan a la sala de reanimación y lo primero que yo hice, no sé, fue por instinto, fue buscarme estas partes. Sí. Yo lo que primero era buscarme así, la enfermera vino y me dijo, suelta esas manos, que ya no hay eso. Las hormonas tienen unos efectos biológicos de primera magnitud, no únicamente en la esfera del aspecto corporal, sino tanto en cuanto son muy importantes, por ejemplo, para el mantenimiento de una masa ósea correcta, de una protección cardiovascular adecuada y también de una protección del sistema nervioso idónea, ¿no? O sea que las hormonas sexuales no únicamente tienen que ver con el sexo, sino que tienen que ver con la salud y tienen que ver con la salud a todos los niveles. Consecuentemente, las personas después de haber sido intervenidas requieren de un tratamiento sustitutivo de tal forma que mantengan unos niveles hormonales acordes con su edad. Cuando salí del país decidí sacar algunas fotos del baúl de recuerdos. Y esta foto es cuando yo tenía 20 años y me transformaba para ir a bailar en las noches. Esta foto es cuando
Estaba empezando a hacer estas cositas de transformarme. Me iba al campo y pues en el campo me transformaba lejos de la ciudad donde yo vivía. Yara llegó a España hace 4 años, entonces se llamaba Víctor. Se considera una inmigrante sexual. En Bolivia lo dejó todo, su casa, un buen trabajo y la familia. No le importó abandonar sus estudios de literatura y filosofía para comenzar de nuevo y poder cambiar su identidad. Me di cuenta cuando yo estaba en el seminario, a mis 15 años. Yo había entrado al seminario porque creía que hubiera ocultado toda la feminidad que tenía, creía haber ocultado bajo todas estas cosas del sacerdocio mi impulso, mi instinto a ser mujer. Y ahí es cuando me doy cuenta, cuando pues, los sacerdotes decidieron también que no podía ser sacerdote, sino que tenía que pensarlo. Y cuando me habían sacado de este núcleo, pues pensé, me examiné, exploré y descubrí que realmente no era lo que yo pensaba ni lo que yo quería ser, sino quería ser Yara Victoria. Esta es una foto que tal vez me trae mucha añoranza y vos me emociona mostrarle. Este fui yo cuando llegué aquí a España y a este salón. Acá están mis compañeras, en ese momento las que trabajaban en el salón, y pues estoy acá con mi identidad, que ese año llegué y esa vez estaba como Víctor, varón. Desde hace 20 años, científicos españoles estudian el sistema olfativo de los mamíferos, el que regula la conducta sexual. En modelos animales se ha demostrado, los mamíferos somos bisexuales y el macho construye su identidad inhibiendo su conducta femenina. Las últimas investigaciones españolas, que se publicarán en breve en la prensa científica internacional, analizan la estructura del cerebro de un transexual con técnicas de imagen. Lo comparan con el cerebro de hombres y mujeres heterosexuales. Indicios de que hay diferencias y que el cerebro de las personas con transexualidad tiene sus peculiaridades. Cuando estamos hablando de una persona transexual de hombre a mujer, suponemos que se ha feminizado su cerebro. Cógelo. Eso es. ¿Lo estás viendo muy bien? Vamos muy bien. Nunca he estado con una mujer que no haya visto en mí un hombre. Se sufre muchísimo. Y se sufre muchísimo porque tú no puedes explicar lo que te está pasando. ¿Cómo le cuentas a alguien que está viendo pues, a una mujer que tú no eres una mujer, que eres un hombre, que sientes como tal y que quieres como tal y que te quieres desarrollar como tal? ¿Cómo explicas eso a la sociedad? ¿Cómo se lo explicas a tu familia, no? Lo primero que piensas es que les vas a hacer mucho daño porque, bueno, ellos tuvieron un hijo, tuvieron una hija y es lo que quieren ver. Rullé nació mujer y durante años no quiso mirarse al espejo. Ha pasado 6 veces por el quirófano. Primero se quitó el pecho, luego el útero, las trompas y los ovarios. Y por último le han reconstruido un pene. Personas que no desean llegar a una faloplastia. Una, porque realmente no quieren, consideran que su cuerpo tal como está perfecto y no quieren llegar. Con lo cual es muy respetable. Y después las personas que nos arriesgamos y decimos, no, o sea, quiero sentir que realmente puedo estar dentro de una mujer, quiero sentir que puedo mantener una relación sexual como yo realmente quiero, ¿no? Y eso para mí era muy importante. O sea, me faltaba esa parte de mí que no estaba ahí. Y bueno, ahora está. ¿Cómo sabemos el sexo de una persona? ¿Lo marca su apariencia externa o lo dicta su conducta y sus sentimientos? La transexualidad ha salido del armario. El sueño de una vida normal, sin rechazo y con respaldo familiar, difumina ese drama de vivir en negativo, soñando con lo que te gustaría ser y rechazando lo que eres. Feed animals in the zoo. Then later a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a... Vamos ya con otro tema. El próximo 4 de mayo se cumple el 30 aniversario de la muerte de Tito, el padre de la Yugoslavia moderna, un país
que desapareció con él tras desangrarse en cruentas guerras en los años 90. Un equipo de Informe Semanal ha recorrido los lugares donde se fraguó la fama de Tito en la Segunda Guerra Mundial y ha entrevistado a su nieta. Svetlana Broz nos cuenta cómo lucha desde su fundación en Sarajevo por recuperar el espíritu de convivencia que se mantuvo en el sur de los Balcanes durante 4 décadas. Junto a ella, el testimonio de Haris Silajic, actual presidente de Bosnia, que explica cómo se desmembró definitivamente la Yugoslavia de Tito con la peor guerra vivida en el continente europeo desde 1945. En la siempre verde Bosnia, las ruinas omnipresentes están tan frescas como cuando dejaron de ser símbolos para convertirse en reliquias del pasado. La casa oficial de Tito a las afueras de Sarajevo, su estatua frente a los barracones militares ahora reconvertidos en universidad. 30 años después de su muerte, la figura de Josip Broz continúa estando presente, añorado todavía por algunos su modo peculiar de hacer política en las tierras del sur de los Balcanes. No es difícil de explicar, porque Tito marcó como político un periodo entre 1941 y 1980, cuando murió, realmente largo. Primero fue un relevante partisano durante la Segunda Guerra Mundial, un antifascista que ganó la guerra y luego organizó un Estado con sus compañeros en el que la mayoría de la gente, cuando les encontraba en la calle por aquel entonces, me decían que vivían bien. Así que si la gente compara lo que era su vida hace 30 años y cómo es ahora, fácilmente se dan cuenta de que antes vivían mejor. Lo cual es absurdo, es el mundo al revés, algo inusual, pero desgraciadamente esa es nuestra realidad.